¿Cómo comenzó mi gusto por el cine? Bueno, yo comencé yendo al cine muy chica. En Valparaíso en ese momento se proyectaban muchas películas. He llegado a lo mejor del cine europeo y lo mejor del cine americano. Y a mis padres les gustaba mucho el cine, yo iba siempre con ellos. Y después, más tarde, yo vivía en Recreo. Arrancaba el colegio para ir al cine. Y yo me acuerdo de haberme arrancado al colegio con una compañera, fuimos al Cine Cóndel en Valparaíso y fuimos a ver Hiroshima Mon Amour. Pucha, pero fantástico, estamos felices, vamos saliendo y nos encontramos con el cura que nos enseñaba moral. Bueno, no dijimos nada a nosotros y el cura tampoco dijo nada. Pero ¿le gustó la película? Era muy osada la película para nosotros, porque teníamos, qué sé yo, 13 años, una cosa así. Yo tenía muy buen gusto de niña respecto al cine, yo creo, no sé, debe haber sido por ver tantos cines. Pero me gustaba mucho el cine hecho por los refugiados y exilados europeos en Estados Unidos, que es un cine muy fino y que mezclaba muy bien las dos culturas, la cultura americana y la cultura europea. O sea, estaba Fritz Lang, estaba Hitchcock, estaba ¿cómo se llama? Lubitsch. No, pero te digo, había una cantidad de cineastas y uno veía ese tipo de cine y yo me sentía cómoda en ese tipo de cine, me gustaba mucho. Me gustaba mucho cómo estaban narradas las películas. No veía cine mexicano cuando chica porque en mi casa me decían que no tenía que, no, ese cine es para las empleadas, porque nosotros sabemos leer y escribir, entonces tenemos que leer los subtítulos. ¡Qué idea! ¡Qué idea! Yo creo que ahora sigue un poco lo mismo, porque la gente no va a ver cine chileno. Ahora, hacer cine fue algo que fue una casualidad prácticamente, porque se creó la Escuela de Cine en Viña del Mar. O sea, en Viña del Mar, pero era de la Universidad de Chile, Valparaíso. Y fue así que yo dije, bueno, voy a aprender cine, haré lo que pueda dentro del cine. Nunca pensé en realizar, porque una mujer que realizaba, además realizar cine en Chile era casi imposible imaginarlo. Y fue así como las cosas se fueron dando, la situación política fue cambiando y pudimos llegar a hacer cine. Nosotros también queríamos participar, nosotros también queríamos filmar, nosotros también queríamos tener una visión de lo que estaba pasando, del mundo, no creíamos necesariamente en que ellos, los varones, tenían solamente derecho, no sé, no, queríamos también tener nuestra opinión. Yo trabajé en la producción de una película que Raúl hizo para la RAI, que se llamaba Nadie dijo nada, y sobró un poco de película virgen. Entonces esa película virgen, prácticamente me pagaron parte del trabajo con eso, y Darío Pulgar me prestó la cámara Eclair y la Nagra que él tenía, y yo trabajé con dos compañeros de la Escuela de Cine, que era Pepe de la Vega y Jorge Miller. Hicimos la primera película mía en Chile el año 72. Mi teoría es que comenzó el cine gracias a el cine que se llamó como el nuevo cine chileno, que estaba Elvio Soto, Raúl Ruiz, Miguel Litín, todo eso. Hicieron películas, todas todavía filmando en 35, con sonido doblaje, con doblaje. Y el año 70 llegaron los americanos acá, llegó el primer grupo que vinieron a filmar Qué hacer. Y por primera vez llegó a Chile, lo que yo me acuerdo, un Eclair y una Nagra. Por primera vez se pudo trabajar en sonido directo. Y eso fue un cambio total en el cine chileno. El primer año en la Unidad Popular, todo el mundo descubriendo esto, hicieron como 100 documentales. Fue increíble, fue una explosión.
Vino Rossellini a Chile, por ejemplo. Vino gente, te das cuenta, es que la Unidad Popular era un fenómeno. Era la primera vez que había un gobierno socialista que había ganado por las urnas y que iba a ser una revolución pacífica. No nos resultó, pero... Nosotros llegamos a Berlín Oeste porque a Raúl le habían dado una especie de falsa beca para que pudiera salir de Chile protegido un poco por la embajada alemana. Llegamos a Berlín Oeste. De ahí yo tuve un pequeño trabajo en la Escuela de Cine de Berlín, pero no hablaba el idioma, era muy complicado. Tenía que ayudar a alumnos que hablaban español en todo caso, pero igual y partimos veníamos a Perú en realidad nosotros. Veníamos a Perú para que Raúl tenía un encargo de la televisión alemana. Íbamos a filmar en Perú una película sobre la utopía. Pasamos por París para comprar película virgen en la Kodak. Y ahí hubo un director de fotografía brasileño que se llama Gilberto Acevedo, que había vivido en Chile. Y le dijo a Raúl, oye, le dijo, pero ¿para qué te voy a filmar a Perú cuando podía hacer el mismo tema, que era utopía en realidad? Podía hacerlo en Francia, yo te consigo todo acá, tienes equipo, tienes fantástico, quédate acá. Y Raúl dijo, ya, genial. Llamó a su protector, al que lo había presentado a la televisión alemana, que era Peter Lilienthal. Y Peter Lilienthal le dijo, sí, no hay problema, yo que cambie de país, da lo mismo. Al mes más o menos, lo llama el productor, que era Eckhard Stein, de la televisión alemana, y dice, no, un latinoamericano no puede filmar en Europa, tiene que filmar, o sea, no puede filmar en Europa, tiene que filmar en América Latina. Y Raúl dijo, pero ya tengo todo el equipo andando. Y ahí se le ocurrió hacer, como tenía todo, se le ocurrió hacer Diálogo Exilado. Y después tuvo que ir a filmar a Honduras, así, pero una situación, realmente como una filmación con 0 pesos, filmó en Honduras la película para la televisión alemana. La dueña de casa se gesta porque había una institución en Francia que se llama Groupe de Recherche et Cinématographique, que financiaba a los cineastas que comenzaban. Y yo presenté el proyecto de la dueña de casa y me llamaron y me dijeron, sí, le damos, me acuerdo que me daban como 10.000 francos, no sé, muy poquito. Pero otra cosa que daban era una cuenta abierta en un lugar donde tú podías arrendar equipo. En Samuelson Analga se llamaba el lugar. Y ayer, entonces ya se iba, en los 10.000 francos significaban un poquito más. Y después yo tenía la ayuda de Adrian Cooper, que en ese momento estaba en Francia, filmando una película de Isabel Huisi, una venezolana, que había vivido en Chile. Yo lo conocía bien. Y después estaba Luis Mora, que me hizo sonido, porque él trajo una nagra de la escuela de cine donde él estaba. Y siempre mis películas se han hecho con el apoyo de amigos, en realidad. Y ahí pude filmar esta película, Un Foyer, y la presenté en el Festival de Belfort, y ahí me dieron un premio, yo estaba orgullosa. Me dieron un premio, chiquitito pero lindo. Los carabineros, eso, los carabineros. Se ha visto el presidente con guardia personal. A eso están los carabineros, para el orden. Yo entré al montaje solamente por urgencia, porque cuando Raúl filmó Diálogo Exilado no tenía quien le montara la película. Yo había trabajado montaje con Carlitos Piallo, y ahí tuve que lanzarme al agua, ¿no? O sea, había que montar y había que montar y había que hacerlo, si no la película no se terminaba.
Carlitos siempre me decía, Valeria, lo importante es que sea agradable de mirar. Esa es la única lección que él da. En el montaje no hay reglas, todo se puede hacer, solamente tienes que pensar que tiene que ser agradable de ver. Así que, y yo me lancé, te digo, bueno, yo había trabajado un poco con el sonido directo, con el magnético perforado, ya conocíamos bueno, hicimos el primer montaje que se hizo de La Palomita Blanca con Carlitos Peallo. Y hizo también el primer montaje, nadie dijo nada, antes de que partiera Italia el material. No, Carlitos Peallo era un gran montajista argentino que estaba instalado en Chile. Cuando montas, digamos, tienes distintas opciones. Ahora el problema es que con el digital la gente tiene demasiadas opciones y al final no ven. Mi problema es que mira, yo he montado, qué sé yo, etcétera, y las últimas películas las tuve que hacer en digital. A mí no me gusta el digital realmente. Además que creo que le da mucho poder a los productores y eso me carga. Porque hay demasiadas versiones de la película, se llega a una especie de término medio de la película, lo cual es siempre algo que va en contra de la película y contra la visión del autor. Es que tengo un secreto que me come la lengua. ¿Y me lo querés contar? Fíjese que sí. No te va a servir de nada. Como Raúl había hecho La Utopía con ese programa de la ZDF, que es el Canal 2 alemán, se podían presentar proyectos ahí. Y yo envié el proyecto del Macho, se llamaba El Macho, me acuerdo. Se lo envié a Eckhard Stein, y Eckhard Stein, que tenía un grupo de asesores así, dijo sí, le vamos a dar la plata para que filme. Ya, el problema era dónde filmaba, porque yo pensaba filmar en México. Y no me dieron visa para México. Y el único país que me dio visa fue Costa Rica. Llegué allá e indudablemente no podía decir que estaba haciendo una película sobre el machismo. Y yo llegué con el cameraman, que era Leonardo Lavarra, y con el ingeniero de sonido, que era Joaquín Pinto. Y el resto del equipo tenía que ser de allá. Yo dije que iba a hacer una película sobre el romanticismo latinoamericano. Y fue muy entretenido eso porque se mostraban románticos. Y al mostrarse románticos, mostraban su machismo. Y además quería mostrar no a las mujeres, sino a los hombres, digamos, cómo veían el mundo ellos. Y la película funcionó muy bien, pasó por televisión francesa también. Y después, años después, la compraron las gringas, Women Makes Movies. Bueno, mi primera experiencia sexual fue a la edad de 13 años, finalizando la primaria, que fui con un compañero de la escuela que era mayor de edad, entonces me dijo que si ya yo había ido donde las prostitutas. En Costa Rica en la época no se hacía casi cine, era un país que se filmaba muy poco. Entonces no tenían, a lo mejor ahora sería distinto, no tenían prejuicios para las filmaciones, hablaban con total despartajo, bueno, ¿por qué no? Contaban su experiencia, no tenían censura ellos. Y no tenían conciencia en la cámara, porque no conocía, casi no había televisión en la época, había muy poco cine en la época. Claro, que no hay que dejar vivir mucho el tiempo porque la mujer es como el pan, hay que comérsela caliente porque si se enfría ni el diablo le mete el diente. No, yo sigo siendo el rey, es que los mariachis existen en Costa Rica y yo dije, es el momento de ocuparlos, eran fantásticos además. Lo filmé en un jardín que había por ahí cerca. Es que a mí me gustan también las canciones. O sea, yo no quería... uno se siente también atraída por el macho. Si el macho latinoamericano... hay diferencias. El machismo latinoamericano, cuando está en intención de conquistar a una mujer, la mujer es reina. Es maravillosa, es fantástica. A diferencia de los misógenos, en que hay el desprecio a la mujer.
Sí tuve relaciones con las prostitutas, pero tuve muchos problemas también con ellas. ¿Por qué? Bueno, nunca había sabido lo que era una enfermedad venérea, la gonorrea. Yo trabajo mucho con intuiciones. No analizo tanto cuando filmo. Tengo una intuición y parto. O sea, y ahí yo fue eso. O sea, tenía la intuición de que tenía que hacer una película no sobre las mujeres que lloraban, cómo la habían tratado los hombres, porque me parecía que no. Tenía que buscar otro punto de vista. Y encontré que el de los machos, que me parecía que era más interesante porque muestra más cosas. Los 5 continentes deben estar unidos. Y que los 5 deben estar por encima de la cabeza, que significan que los intereses colectivos están primero que los intereses individuales. Bueno, yo había ido a Cuba, fui a hacer una película, un documental para el Canal 2 francés, que se llamaba Habanera, que me dijeron que lo hiciera porque después que vieron la película El hombre cuando es hombre, me dijeron, anda, qué sé yo. Y ahí, investigando para hacer Habanera, encontré esta escuela y me pareció fascinante. Entonces, como al año después, a los 2 años después, armé el proyecto y se lo presenté de nuevo a los alemanes. Y los alemanes me dijeron, ok, vaya. Llegué a Cuba y hablé con el ICAIC y le dije que quería hacer una película sobre los pioneros. Y me dijeron, sí, no hay problema. Trabajé con técnicos del ICAIC y todo lo demás. Y filmé la película. Como siempre, tú sabes, la gente no se da cuenta de lo que muestra. Me sorprende eso. Porque es bien impresionante esa escuela que crean niños socialistas perfectos. Entonces, como no tenía comentario además la película, le mandé una copia al ICAIC, como había prometido. Indudablemente la guardaron, pero no la mostraron nunca, pero a mí me pareció interesante filmar esa película. Los pioneros son los buenos alumnos que les permiten, en Cuba era así por lo menos, que les permiten ir a esta escuela a ejercitar futuros oficios que a lo mejor ellos quieren. O sea, ellos quieren ser médicos, bueno, ya, vayan, jueguen a ser médicos. Y los niños van y juegan a eso. ¿Quieren ser dentistas? Bueno, jueguen ustedes a ser dentistas. Y entonces hay una especie de simulacro, es muy extraño. Traté de recuperar un Valparaíso que yo conocía de niña en el fondo. Vine con un equipo francés, éramos 13 franceses. Ese proyecto había obtenido la Avan-sur-Recette, que es la plata que da la cultura en Francia para el cine. Así que veníamos bien blindados, digamos, y podíamos filmar con facilidad. Y la película se terminó en Francia, la montó Rodolfo Bedelés, que era un chileno que vivía allá. La música la hizo Jorge Arragada, que es otro chileno, y así, o sea, fue una bonita experiencia hacer esa película. La presentamos en el Festival de Berlín. Una película que tuvo muy buena crítica. Tuvieron por primera vez de acuerdo Positífica y de Cinema de que les gustaba mucho la película. Bueno, tanta plata no había, pero teníamos medios, o sea, sí. Por ejemplo, la casa que se filmó, usamos el exterior de una casa en Playa Ancha que la pintamos. Después los interiores fueron la casa en Cerro Alegre. Sí, hubo medio. Y la idea era tratar de, como quien dice, de aprovechar, si tú quieres, 2 colores. Porque la idea era, para dar un sentimiento de irrealidad, la teoría que teníamos, y que yo la he practicado todavía otras veces, es que si tú das preeminencia a 2 colores, o sea, de los 3 primarios, digamos, le das preeminencia a 2 solamente,
se crea más el sentimiento de irrealidad que si tú trabajas con los 3 colores. Pero bueno, es una teoría que yo tengo. Franco Nero es un amor de persona, yo le tengo mucho cariño. Yo estaba buscando el actor masculino y en ese momento estaba un amigo nuestro italiano que era Luca Dini. Y dijo, ¿y por qué no trabajan con Franco Nero? Y dije, Franco Nero, genial. Lo buscamos, qué sé yo, lo contactamos, fuimos a verlo. Y él dijo, sí, voy a aceptar porque yo quiero hacer una película francesa. Había trabajado una vez nomás con Buñuel. Quiero entrar dentro del medio francés, porque había entrado entre el medio americano y los italianos, pero nunca había logrado entrar a Francia. Y por eso aceptó. Después se demoró en llegar, al final llegó, y el primer día de la filmación, oye, pero un profesionalismo así impresionante. Llegó el día antes, al día siguiente estaba filmando. Y me acuerdo que había una escena de que él entraba en el Roland Bar. Entonces pusimos la cámara detrás, pero él inmediatamente da vuelta la cara porque necesitaba que le vieran su cara. No, te digo, era perfecto, perfecto. El secreto está hecho de puros recortes de diario, de puras historias que me contaban cuando yo venía a Chile. Que yo las junté, se las pasé a Raúl y Raúl las dialogó. Pero fue eso. Fueron todas las historias que aparecen en la película me las contaron. Por ejemplo, la historia del tipo que resucitó, me la contó un doctor que le había pasado esa historia. Y te digo, así fue, o la chica, las prostitutas estudiantes, por ejemplo, que era hasta ahora sigue siendo eso. Era bastante común, digamos, en ciertos medios. Pero todas las historias que están en la película eran o historias que me habían contado o cosas que yo había encontrado en los diarios. Estamos frente a un caso flagrante de intervención de la divinidad, aquí, en Santiago, la capital de un pequeño país. El cine tiene que ser eso, o sea, tiene que dar una visión. Yo en los documentales, hay una cosa muy diferente, digamos, yo siempre he hecho la diferencia entre el reportaje, que es nada más que filmar la realidad, a hacer un documental que es tener una visión de algo. Y por eso, para mí los documentales son siempre eso. Yo tengo primero una intuición, una visión de algo, y ahí me lanzo a trabajar. Si no, es un reportaje. Hacer un reportaje no tiene mucha gracia. En la medida que esa intuición está clara, tú vas construyendo a partir de eso. Pero siempre está la intuición primero. En todos mis documentales ha sido así. Pero a los productores yo siempre les he dicho cuál es mi intuición. O sea, en el momento de que voy a terreno, ahí no hablo de la intuición. Pero, por ejemplo, cuando fui a filmar el machismo, indudablemente los alemanes sabían lo que estaba haciendo yo. Cuando fui a hacer El planeta de los niños también. O sea, cuando he hecho Huella también. O sea, los productores saben dónde yo voy. El punto de partida de Huella es mi barrio. Yo camino en mi barrio y veo en las escuelas estas placas conmemorativas que han puesto en las escuelas de mi barrio, que dice, de aquí partieron, no sé, 100 y tantos niños a los campos de concentración por el Holocausto. Y bien sorprendente eso, porque uno vive en un barrio, por ejemplo, mi departamento, yo sé que era de personas que llevaron también a los campos de concentración. Entonces, bueno, es algo que te va habitando. ¿Qué pasó? Vino la conmemoración, o iba a venir la conmemoración. Y dije, bueno, ¿y qué huellas, o sea, qué placas conmemorativas hay de los chilenos, de los 50 años que han pasado? Y fue así como vine acá, comencé a hacer la película con 0 pesos, en un primer momento, filmando con una camarita chiquitita, con estas camaritas digitales que a mí no me seducen totalmente, pero bueno, son todas 4K, etc.
y buscando las huellas. Y yo había leído el libro de la Jacobino sobre la epigenética. Entonces, bueno, además hay huellas en la parte del cuerpo. Entonces, bueno, sí, seguí buscando. Y entonces, llegando a Chile, vi, bueno, los emigrados, que también ellos tienen sus huellas. Y después fui al pasado, que es las huellas de la matanza de los indígenas del sur. Y la película es eso, es una concentración de huellas. Eso es todo. Es simple, pero parte de una intuición de un barrio, mi barrio. Ah, la bandera chilena. La bandera chilena. Ay, Pero sabes que esta te quedó mucho mejor que la mamá de la paz. Bueno, en la ficción uno trabaja la irrealidad en el fondo, trabaja la ficción. En el documental tú te acercas a la realidad, digamos. En una ficción puede haber 60 personas. Todas tienen que ir en el mismo sentido, si no un desastre. En el documental tú puedes ser 2 personas, 3 personas, 4 personas. Ya no necesitas más. Entonces, claro, hay mucha más libertad en el documental. En la ficción no, porque tú tienes que partir de un guión, es mucho más presupuesto, es más complicado. Filmar en digital es mucho más barato, tan simple como eso. Es más barato porque la gente no se concentra cuando filma. A mí eso me impresiona mucho, sobre todo los actores, porque los actores te dicen, ay, me equivoqué, tal toma, hagamos otra toma, sí. Y yo encuentro que eso es una falta de concentración en el trabajo terrible. Antes no podían hacerlo, porque la película era muy cara, o lo hacían solamente a lo mejor algunas estrellas y de vez en cuando. Pero, por ejemplo, eso es un defecto del digital, que la gente no se concentra. Lo mismo cuando toman fotos también, toman 10.000 fotos. Y los fotógrafos profesionales que yo he visto no se concentraban mucho para encuadrar y tomar la foto, etc. La otra cosa del problema del digital es que hay demasiadas versiones de las películas. Y cuando hay demasiadas versiones de las películas se lleva a una especie de término común de la película, porque está la versión del productor, del director, hasta a veces del actor, del montajista, y se hacen cucu, sacamos cóctel y sale la película. Y la película realmente no tiene la fuerza que hubiera tenido cuando hay una obsesión, que es lo importante de las películas que, no sé, para mí por lo menos. Montar en digital es una lata, porque tienes que ver mucho material. Ahora, a mí lo que me gusta, y cuando yo montaba nada más que para Raúl, no montaba para 2 realizadores más, pero en general era con Raúl. Y Raúl hacía el montaje en la filmación. Y yo eso lo aprendí también, o sea, tú cuando estás filmando ya estás montando la película. No filmas más de lo que sabes que vas a ocupar. Y por ejemplo, ahora cuando vine a filmar Huella, los chicos me decían, pero sigamos filmando, si en realidad la gente quiere hablar mucho. Yo decía, no, sí, no quiero filmar más, porque yo sé que no lo voy a ocupar y no voy a estar 10 horas mirando el material. Se crea una mala costumbre con el digital, falta de concentración. Me pongo como profesora vieja, pero es verdad. Raúl se murió el año 11 y me ha dejado mucho trabajo. Realmente ha sido agotador, porque él dejó 3 películas que yo pensé que era importante terminar, que son 3 películas de 3 momentos de la primera película de Raúl, la que hizo el año 73, que fue el realismo socialista, y la que hizo la telenovela Errante el año 90, cuando cambia de Chile, de la dictadura a la democracia. Y yo creo que esas eran parte del patrimonio. A mí me pareció importante terminarla, conseguí estos productores que son fantásticos, que realmente se han dado un trabajo enorme para conseguir los financiamientos para terminar esas películas. Y las terminé, pero yo tengo la sensación de que ya misión cumplida. O sea, ya Raúl, basta.